La información nosotros la daremos de manera fluida y transparente. Y después de cada consejo de gabinete, vendremos a darle la información que ustedes requieran que se haya discutido en ese consejo de gabinete. Igualmente, el presidente ha instruido a sus ministros a comunicar periódicamente cada ministerio a través también de conferencias de prensa que serán coordinadas a través de la Secretaría Estratégica de Comunicaciones para mantener a la ciudadanía en conocimiento de las cosas que están ocurriendo en el país. Se acabó el gobierno que oculta, se acabó el gobierno que le miente a la gente y se instala el buen gobierno, en el que ustedes, los periodistas, son parte fundamental del desarrollo de nuestro país. Eso yo quiero dejarlo bien claro. El presidente en su discurso así lo hizo. Un discurso donde convoca a todos los panameños a enrumbar el camino, a enrumbar la dirección. Y yo les agradezco a ustedes. Aquí me acaban de decir una periodista que desde la mañana están dando cobertura a esta sesión. Yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes todas esas coberturas que han tenido desde la transmisión de mando hasta ahora. Muchísimas gracias por informar al pueblo panameño. En primer lugar, y entrando en materia, nosotros discutimos proyectos de resoluciones y autorizamos a que los ministros que correspondan vayan a la Asamblea Nacional de Diputados a presentar algunos anteproyectos que consideramos dentro de nuestro plan de acción y dentro de nuestras 125 acciones prioritarias. La primera fue la aprobación de la resolución 64, que crea la comisión para eliminar la AUPSA y para que las funciones de la AUPSA pasen a los ministerios de Desarrollo Agropecuario y Ministerio de Salud. Aquí está el ministro de Economía y está el ministro de Economía, pero está el ministro también de Desarrollo Agropecuario que puede profundizar la información. Nosotros queremos consultarle, Óscar, si la dinámica va a ser yo leo lo que se discutió en el Consejo de Gabinete o se abre sesiones de preguntas y respuestas para que cada ministro, el ministro que le toque la materia, tenga la posibilidad de contestarla. Ok. Igualmente, se aprobó la resolución 65 que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario presentar ante la Asamblea el proyecto de ley número 26 que modifica la ley 35 de 1995 y dicta otras disposiciones para la atención de los servicios vulnerables. Eso está en el plan de acción y lo denominamos estudiar sin hambre. Igualmente, se aprobó la resolución 66 que autoriza al ministro del Desarrollo Agropecuario presentar en la Asamblea la ley 27 que modifica la ley 4, lo que habla del FESI. Se le devuelve al sector agropecuario en un porcentaje del 75% y lo lleva gradualmente al 100% de aquí al 2024. Eso va a incentivar muchísimo la producción y de la mano con un sector agropecuario que va a impulsar la agrotecnología y va a premiar la productividad. Este incentivo que naturalmente fue creado para el sector agropecuario y que en los últimos gobiernos se desvió. Bueno, llegó el buen gobierno que corrige los errores de los gobiernos pasados.
Igualmente se aprobó la resolución 67 que crea la comisión para que este instituto, que ha dado muchos profesionales, que ha cumplido con enseñar disciplina, ha cumplido con enseñar a amar el campo, hay que darle la mano y no podemos dejar que se quede atrás. Por eso se crea esta comisión para convertir este instituto en un instituto de agrotecnología para las Américas, para mandar un mensaje al mundo de que en Panamá también hay un gobierno que va a respaldar esa agrotecnología y va a respaldar de la mano con el sector agropecuario y con los productores a revitalizar este sector que está muy golpeado. Al final de este Consejo de Gabinete, el presidente de la República suscribió el decreto que crea el Gabinete Agropecuario, presidido por él mismo, principalmente para mandar un mensaje a todos los productores del país que nuestro presidente es uno más de ellos, es un productor más. Igualmente, y por interés del presidente, logramos que se aprobara en el Consejo de Gabinete la resolución 68 para incorporar SENAPAN, que es la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Ministerio de la Presidencia, precisamente para que el presidente de la República, y en este caso pues yo como ministro de la Presidencia, le demos todo el respaldo a este programa para garantizar que la desnutrición que hay en este país se dé cuenta de que el buen gobierno va a combatirla y va a combatirla con todo. Y ese es el enemigo nuestro. Y yo creo que ese propósito nos une a todos los panameños. Conquistar esa sexta frontera. Un país con un presupuesto de más de $24,000 al año y con muchos panameños y panameñas que viven en pobreza multidimensional y que se acuestan con hambre. Este gobierno le declara la guerra a la desnutrición y sobre todo a la desnutrición infantil. También se discutió el proyecto de resolución 69 y se aprobó, donde se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y establece el Consejo Nacional del Agua y la Secretaría Técnica. Esto es CONAGUAS, que estaba en el Ministerio de Ambiente, ahora también se pasa al Ministerio de la Presidencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Presidencia va a regresar a hacer lo que hacía o lo que le corresponde hacer por ley, coordinar con el resto de los ministerios para que las cosas se hagan. Nosotros dijimos en campaña múltiples veces, y una vez siendo electos también lo repetí, que era permisible que el pueblo panameño y que la gente por su desesperación pudiera burlarse de los gobernantes. Lo inadmisible es que los gobernantes se burlen del pueblo. Y una de las razones como los gobernantes se burlaban del pueblo era incumpliendo lo que se decía en campaña. Este gobierno va a hacer todo el esfuerzo, desde el Ministerio de la Presidencia, el propio presidente de la República y sus ministros de Estado, a cumplir lo que se prometió en la campaña. Y vuelvo y repito, para eso los necesitamos a ustedes. Igual se discutió y se aprobó el proyecto de decreto de gabinete que modifica el arancel nacional de importación y que dicta otras disposiciones. Y este decreto es muy importante porque igual se desvirtuó lo suscrito entre países que suscribieron tratados de promoción comercial y que al Estado panameño le correspondía proteger y custodiar su cumplimiento. Entonces hubo una serie de errores que hoy
se están corrigiendo en beneficio de los productores nacionales. Eso es importante y aquí tenemos al ministro de Comercio e Industrias que ahora va a dar una explicación más técnica de lo que se ha suscrito. Igualmente, y para cerrar en el Consejo de Gabinete también, el ministro Sabonge nos dio una explicación ejecutiva de la ley que el presidente quiere o ha instruido se presente a la Asamblea Nacional durante el mes de julio, que es la relacionada a la asociación público-privada, que busca incentivar la inversión privada y dinamizar, revitalizar la economía para generar mayores oportunidades a los panameños y a las panameñas y aprovechar ciertas oportunidades que los panameños tenemos para desarrollarlas y para darles una esperanza a muchos estudiantes que cuando salen egresados de sus escuelas se encuentran con la vida y no tienen trabajo. Esa es la intención de esta ley que se va a discutir próximamente en el Consejo de Gabinete para mandarla a la Asamblea Nacional, y el ministro Sabonge también les podrá dar, si así ustedes lo preguntan, información más técnica. Esta ley de asociación público-privada también es mucho más amplia, no solamente se hablará del tema de infraestructura, sino se hablará también de ver cómo la empresa privada puede contribuir a generar mayores oportunidades, en las áreas vulnerables de nuestro país, a atraer inversión, sobre todo inversión extranjera que genere empleo, buena inversión extranjera que genere empleo. Ese es el propósito de la ley de asociación público-privada. También se discutió se presentó al Consejo de Gabinete la propuesta, una presentación muy ejecutiva de la modificación de la ley de contrataciones públicas. Poner las reglas claras y dejar atrás la década de corrupción. Este gobierno, el buen gobierno, que lo dije muchas veces en un debate, ustedes se acordarán de eso, va a ser transparente y no de la boca para afuera. Todos los actos y las licitaciones, lo que se busca con esta ley de contrataciones públicas es garantizar una cancha nivelada a todos los que liciten en el gobierno y una serie de modificaciones que vamos a presentar también en momento oportuno ante la Asamblea Nacional para su discusión. Pero lo que busca es ser más eficientes, ser más transparentes y que todos los panameños sepan a dónde van los recursos del Estado que son sagrados. Yo también anuncio que en la toma de posesión del 1 de julio, en la tarde-noche ya en la presidencia, cada ministro de Estado suscribió un código de conducta. El código de conducta decía básicamente prohibido robar, prohibido mentir, prohibido traicionar y prohibido permitirle al que tenemos al lado robar. Entonces, ese es nuestro propósito. Les invitamos a ustedes a sumarse al propósito. Yo sé que muchos estamos en la misma dirección. Estamos muy contentos de que el país cambiará de rumbo en la dirección de la prosperidad, en la dirección de las oportunidades, pero sobre todo en la dirección del país justo. Muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas. Esta información que tenemos en vivo y en directo. Precisamente para abrir el periodo de preguntas y respuestas, le damos la palabra al colega de Telemetro Reporta, Hugo Enrique Famanito. Buenas tardes, señor vicepresidente, señores ministros. En cuanto al tema de AURSA, fue de alguna forma la columna vertebral de esta institución
una carta que el hoy presidente se negó a firmar. Se ha pedido si la eliminación de AUPSA va a crear un inconveniente con los Estados Unidos, o si será tema de tratar en la próxima visita del presidente a Washington, y cuándo piensan tener el documento listo. Además, cómo se aborda el tema de las exportaciones en la época de cosecha. Antes de que el ministro darle la palabra al ministro, gracias por la pregunta. En efecto, el presidente, hoy presidente de la República, también dijo muchas veces que hubiese querido estar equivocado al no suscribir esa nota, porque se podía fácilmente tergiversar la función de la UPSA. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos, muy responsables de no irrespetar ningún contrato o ningún acuerdo internacional bilateral suscrito. Nosotros lo vamos a respetar. Lo que estamos haciendo es haciendo algunas modificaciones que el ministro de Desarrollo Agropecuario explicará para defender los intereses del productor, que nada impide que un Estado, que un buen gobierno defienda a los productores de este país. Ministro. Señor vicepresidente, señores ministros, amigos de la prensa, la AUPSA fue una institución que manejó las importaciones y cada país de los productos provenientes del tratado y de otras latitudes. Lo que se está haciendo es poniendo orden al desorden. Como dijo el señor vicepresidente, en todo momento se va a cumplir las leyes internacionales, los acuerdos internacionales, y todo el que esté importando de manera apegada a la ley y a la normativa de la República de Panamá tiene derecho a sus importaciones. Lo que nosotros estamos haciendo con la AUPSA es dividiendo las responsabilidades que tenía esa institución, que fueron sacadas del Ministerio de Salud y fueron sacadas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y se vuelven nuevamente a esos ministerios con el propósito de coordinar, en el caso de cuidar la salud animal, la salud vegetal y salvaguardar, apoyando a estas instituciones, sobre todo con cuarentena, la seguridad del patrimonio agropecuario de este país. Y eso garantiza que no entren enfermedades, que no entren productos que puedan afectar el patrimonio vegetal y animal. En el caso del Ministerio de Salud, se están devolviendo las funciones que el Ministerio tenía anteriormente para que se fortalezca con capacidad técnica, científica, profesionales, adicionales, la supervisión de los productos que entran a este país para que cumplan con la normativa de salvaguardar la salud de los consumidores y sus productos no potentes. En ese sentido, se va a preservar la seguridad agroalimentaria, la seguridad de nuestros productores y la seguridad de nuestra población. Y adicional, se va a ordenar a través de las cadenas agroalimentarias que no entre importaciones en momentos de cosecha que destruyen al productor, que hacen daño a la producción nacional y que no tienen ninguna lógica ni económica ni científica. Ordenando las cosas en ese sentido, cumpliremos con las normativas internacionales, y el que se tiene que preocupar era el que no estaba cumpliendo con las normativas panamericanas. No puede ser que se hubieran importadores cuando los productores salieron a la calle a protestar por el exceso de exportaciones, que cuando se hizo un esfuerzo por organizar aduanas en el gobierno anterior y otras reuniones, se encontraron una cantidad de empresas que no tenían registro, no contaban con instalaciones físicas indispensables para la exportación, que tenían solamente domicilios inexistentes y que había que controlar el desorden. Seguiremos en esa línea, y el que está haciendo las cosas bien en este país no tiene que temer nada. Por el contrario, vamos a poner orden y acabar con el desorden, y que primero la transparencia y en beneficio de la camiseta de Panamá y los productores panameños. ¿Cuándo, ministro?
Pero la resolución que aprobamos hoy crea una comisión accidental para crear un proyecto de ley que en 120 días debe estar listo para ser presentado a la Asamblea y crear entonces la nueva estructura que va a reemplazar a la UPSA. Muchas gracias, ministro. Seguidamente le damos la palabra al colega Eduardo Bartuano, Radio Ritmo. Buenas tardes, señor vicepresidente, señores ministros. Algo bien preocupante por parte del sector agropecuario y tocará tanto al ministro de Comercio como al ministro de Agropecuaria, y son los tratados de libre comercio. A pesar de todo lo que diga la OMC, hay incumplimiento de los convenios bilaterales y el sector productivo siente que le están haciendo daño. ¿Qué probabilidades hay? Aunque ya se habla de revisar el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, que podamos revisar todos esos tratados que en verdad se han convertido en una competencia desleal para el sector agropecuario. Nosotros tenemos que respetar los tratados suscritos por normas internacionales. Vuelvo y repito, lo que nosotros no vamos a hacer es, adentro del margen de esos tratados suscritos, defender los intereses de los nacionales y defender a los productores nacionales. En esos tratados, por ejemplo, no hay ninguna restricción que hable de que lo que nosotros le vayamos a dar a nuestros estudiantes sea leche 100% nacional. Y con eso vamos a incentivar a nuestro sector productivo. Lo que no puede ser es que frente a esas reglas tengamos autoridades que no le den la mano al sector, que no estén en contacto permanente con ellos y que no escuchen cuál es su problemática. Producto de que probablemente su propósito no es precisamente defender los intereses del país, sino probablemente mercadear y hacer algún tipo de negocio, cosa que no es el propósito de este buen gobierno. Créanme que nosotros vamos a ser respetuosos de todos los tratados suscritos y hay suficiente margen para defender los intereses de nuestros productores, hacerlos más competitivos, soñar en grande, incentivar la agrotecnología, convertirnos en productores de alto nivel y, ¿por qué no, incentivar la exportación? También en los próximos gabinetes nosotros vamos a estar conversando sobre el fortalecimiento de Proinvex, que se llamará ProPanamá, que va a incentivar la exportación también. También hemos estado discutiendo durante estos 3 días un decreto que será suscrito por el presidente próximamente, que crea una unidad para la competitividad de los servicios internacionales, también para evitar entrar a todo este tipo de listas. Y Panamá tiene todo para ser un gran país. Panamá tiene la capacidad, Panamá tiene lo más importante, que son cada uno de ustedes, el recurso humano. Panamá lo que no ha tenido ha sido gobiernos que se hayan interesado en defender los intereses de la gente. El mensaje del presidente en hacer este gabinete aquí en el INA fue, desde el primer momento, mandar un mensaje. Los ministros tienen que salir a la calle a escuchar a la gente. No pueden encerrarse en aire acondicionado. Y cuando le preguntaron a él que si el Consejo de Gabinete lo hacíamos en un salón cerrado, él dijo que no. Hagámoslo en el gimnasio. Escuchemos a la gente. Démosle la mano a la gente. Apenas tenemos 2 días y ya el ministro de Desarrollo Agropecuario y ya el ministro de Comercio e Industrias están presentando iniciativas que no violentan ningún tratado, pero que le devuelven la esperanza al sector productivo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante los próximos 5 años. Dios y la Virgen primero nos dé la oportunidad. ¿Quieren agregar algo? Sí. En adición a las palabras del vicepresidente, el tema de los tratados
ciertamente que genera una preocupación real al sector productivo. Nosotros no necesariamente uno tiene que cambiar los tratados, sino supervisarlos de forma correcta. En esta medida ya nosotros pues logramos identificar el tema de un arancel que se estaba cobrando erróneamente para el queso mozzarella rallado. Y en ese sentido, pues a Panamá entra de los Estados Unidos 8.8 millones de litros de este producto en el 2018, cosa que afectó tremendamente al productor nacional. Pero también en ese sentido ya hemos identificado otras fallas con el tratado, con la supervisión del tratado de promoción comercial con los Estados Unidos. La carne Choice está entrando y no hay quien la verifique a ver si esa carne cumple con ese régimen de Prime y Choice. Eso ya ayer, en nuestro primer día, tuvimos una reunión con la Autoridad Nacional de Aduanas y en efecto no habían los controles. AUPSA tampoco lo estaba haciendo y creemos que esto ha permitido un ingreso de carne beneficiándose de unos aranceles que no tenían derecho. Entonces, en esta medida nosotros estamos comenzando, fortaleciendo direcciones y nuestra visión es de apoyo al sector agropecuario. Sí, señor vicepresidente, señores ministros, señores miembros de la prensa, sí, como aquí se ha dicho, lamentablemente, hacia atrás, la promoción del país y de su producción y exportaciones no era la prioridad de los gobernantes pasados. La prioridad era importar y hacer dinero fácil importando, inclusive muchas veces incumpliendo las normativas y las leyes de Panamá en perjuicio de los productores y de los consumidores. Como lo ha señalado el vicepresidente y el ministro de Comercio, tenemos que administrar los tratados para beneficio de Panamá, los panameños y la producción nacional. Desde el 1 de julio, con la toma de posesión de nuestro presidente Nito Cortizo, la prioridad es Panamá y los panameños y vienen mejores días para todos. Eso que se está haciendo de ver el tratado en beneficio de Panamá y no los de afuera. Muchas veces en AUPSA se pateaba el gol para nosotros mismos hacer el autogol. Hoy tenemos con las mismas herramientas que da el tratado, sacarle ventaja y utilizarla en beneficio de Panamá. Nosotros hemos reunido con la Embajada de Estados Unidos y hemos dicho tenemos que exportar carne a Estados Unidos. Hay 130 productos que podemos exportar, solamente estamos exportando 8 y no ha habido el interés de los gobiernos de promover Panamá. Muy por el contrario, los mecanismos de relaciones exteriores, etcétera, han sido para hacer negocios de esos países hacia acá y meternos productos y no lo que debe ser la realidad en todos los países serios y responsables de promover su producción. Eso ha cambiado. Los tratados también tienen normativas que permiten medidas de salvaguarda en caso de que las importaciones pongan en peligro la producción nacional, que hay que acelerarlas y hacerlas prácticas para que podamos juntos como gobierno implementarlas y defender los productores. También tenemos que hacer las reglas y las normas para poder exportar. No puede ser que hemos tenido más de 20 años que no tenemos un laboratorio de toxicología que nos permita a nosotros hacer los exámenes que exigen los gobiernos para poder exportar, y ha sido desidia de los gobiernos anteriores. Eso ha cambiado a partir del 1 y hoy vamos a aprovechar. Y los tratados también tienen dentro de su normativa la posibilidad de ser renegociados. Habrá que revisar rubro por rubro, ver el momento, sentarnos con las contrapartes, pero siempre el país tiene que tener la bandera de Panamá, la de los panameños y su defensa, y no lo que se venía dando anteriormente. Muchas gracias, ministros. Le cedemos la palabra a la colega Eliana Morales Gil del diario La Prensa. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con el proyecto de ley para reformar la Ley de Contrataciones Públicas.
¿Qué va a pasar con empresas que tienen acuerdo de colaboración con el Estado como Odebrecht y MECO, si al momento en que entre a regir las reformas que ustedes proponen tienen contratos con el Estado? ¿Se les vetará o cómo van a operar con ellas? Nosotros tenemos que respetar la ley. Nosotros hemos dicho, y uno de los pilares nuestros es el Estado de Derecho, uno de los 4 pilares de nuestro plan de acción. Sin embargo, el mensaje de estar discutiendo esa ley de contrataciones públicas en el primer Consejo de Gabinete también envía otra señal. La señal de que tenemos que dejar un margen muy corto a esa pregunta que tú acabas de decir. Entonces, necesitamos respetar la ley, vamos a respetar la ley porque vivimos en un país donde debe imperar la seguridad jurídica, donde nosotros estamos hablando de atraer inversiones extranjeras, no podemos dar pasos en falso o mandar alguna mala señal, pero estamos actuando de manera diligente y de manera rápida para presentar rápido una ley de contrataciones públicas que modifique y que evite que estas lagunas queden en el aire. Vuelvo a repetirlo, vamos a hacer un gobierno que respete la ley y vamos a actuar rápido. Vamos a actuar rápido. Una de las propuestas precisamente que se habló hoy, el licenciado Gaspar Tarté planteó, fue esa que usted bien acaba de preguntar. Así es que tan pronto esa ley esté aprobada, ya nos quedará cero dudas cuál va a ser la actuación del buen gobierno. Muchas gracias, ministro. Le cedemos la palabra a la colega Castalia Pascual de TVN Noticias. Gracias, colega. Buenas tardes. Va en la misma línea, como entender un poquito más. Lo que escuchamos mientras el licenciado Tarté hacía la explicación era de la modificación en el sentido de dinamizar la economía, incluso no solamente en ministerios, estamos hablando de disminución de topes, escuché $7 millones para algunos ministerios, contratación de empresas panameñas y darle como más autonomía a los municipios para esas mismas contrataciones. Si nos pueden explicar un poquito más y cómo lo harían en el caso de los municipios, tomando en cuenta que todavía está en duda la capacidad que han tenido con la recién inaugurada ley de descentralización. Bueno, lo primero que debemos buscar para poder revitalizar la economía es poner las reglas del juego claras a los inversionistas y garantizar una cancha nivelada para que pueda ser atractivo para ellos participar e invertir en nuestro país. La ley de contrataciones públicas lo que busca en efecto es simplificar procesos, hacerlos más transparentes y atraer empresas serias a este país que puedan contratar públicamente. Pero también nosotros estamos dentro del marco de respetar las normas suscritas, incentivando que las empresas por las regiones tengan capacidad también de licitar y de ganarse licitaciones que en este momento les son muy difíciles porque entran empresas mucho más grandes a querer participar. Y lo que hemos hecho ha sido, en la propuesta, como en efecto ustedes lo escucharon, es ver la manera como se privilegian sin afectar la seguridad jurídica y sin afectar los acuerdos suscritos, cómo se incentiva por región y cómo se premia el hecho de querer emprender en este país. Y eso es algo aplicable a en todos los países y nosotros vemos que, vuelvo y repito, un gobierno no entra a defender los intereses de los nacionales. Con relación a la Secretaría de Descentralización también, nosotros hemos instruido al secretario designado que convoque lo antes posible en coordinación con la Procuraduría de la Administración la capacitación para todas esas autoridades electas locales. ¿Por qué? Porque la idea del buen gobierno es fortalecer aún más esa ley de descentralización, pero debemos hacerlo de manera
responsable, porque no podemos, tenemos que estar de la mano con nuestras autoridades locales, preparándolas para la responsabilidad que van a asumir. Entonces no queremos tampoco hacer esto de manera desorganizada. Queremos primero capacitar a nuestras autoridades locales, entender, ver cuáles son las áreas de oportunidad para modificar o para proponer algunas cosas a esa ley de descentralización, y sin duda la línea de este buen gobierno es fortalecer a los gobiernos locales, que son los que están en contacto permanente con la gente. El presidente hoy en el Consejo de Gabinete también me dice que tan pronto estemos listos para hacer un consejo consultivo con los gobiernos locales, lo vamos a hacer. O sea, vamos a estar en contacto permanente con la gente, y los representantes de corregimiento, los concejales y los alcaldes son las personas que están en las comunidades y que conocen y que entienden cuál es el problema de cada región y de cada comunidad. Lo que no queremos con esas autoridades que tienen la buena voluntad es que por X o Y motivo no cumplan la norma y de alguna forma pues se puedan meter en algún problema. Así es que vamos a iniciar rápidamente también con esta capacitación. Esta Secretaría de Descentralización va a estar detrás de eso, y esa es la intención, eso es lo que buscamos nosotros: revitalizar la economía, encontrar esos espacios que no violenten ningún acuerdo, que garanticen seguridad jurídica, pero que incentiven a nuestros emprendedores, a nuestras compañías, de muchos panameños y de muchas panameñas en el área de Azuero, en el área de Chiriquí, en el área de Veraguas, que quisieran licitar algunos proyectos de mantenimiento. Por ejemplo, el proyecto Manos a la Obra, que va a privilegiar a las empresas locales, y que estas empresas grandes pues muchas veces los asfixian con los precios o los asfixian con las facilidades financieras que encuentran en el sistema. Lo que queremos es darle oportunidad, dar más oportunidades y darle más empleos a los panameños, y eso es lo que vamos a hacer. Muchas. ¿Ibas a ampliar algo adicional, ministro? Gracias, señor vicepresidente. Efectivamente, ese límite de 7 millones de dólares que plantea la nueva ley de contrataciones públicas busca darle prioridad a las empresas locales, y para este proyecto de Manos a la Obra, que lo que implica es la rehabilitación y el mantenimiento de infraestructura pública a nivel local, va definitivamente a fortalecer mucho a las empresas regionales. Yo, además de eso, tengo que decir que me siento muy optimista por lo vivido aquí hoy, porque definitivamente muestra la línea que vamos a seguir en el gobierno de ahora en adelante. Como dijo el presidente, debemos mantenernos en contacto con la gente. En esta línea, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, a partir del próximo miércoles, vamos a empezar una gira en todas las provincias para validar nuestro plan de inversión quinquenal con las autoridades locales, con los alcaldes, con los diputados, con los representantes, porque entendemos que son las autoridades locales las que mejor saben cuáles son las necesidades de sus regiones. Además, también esta misma semana ya hemos estado conversando con contratistas del Ministerio de Obras Públicas que ya tienen contratos asignados de rehabilitación y mantenimiento de obras para fortalecer estos contratos financieramente y además licitar nuevos proyectos en línea del plan Manos a la Obra. Muchas gracias, ministro. Le cedemos la palabra a la colega Raquel Sánchez, de Agencia F. Buenas tardes, vicepresidente y ministro. Sí, me gustaría que me haga una aclaración respecto a las exportaciones que usted mencionó que bajó. Además, también que me comentaran si se va a revisar la negociación del TLC con China y de lo que hizo el gobierno anterior, si hay algunos aspectos que les gustaría tratar en esta negociación con el país asiático. La primera pregunta, ¿me la puede repetir sobre...? Sí, usted mencionó acerca de que bajó la exportación. Me gustaría saber en qué rubros y si pasaba igual en las importaciones. Bueno, nosotros hemos señalado siempre históricamente que nosotros después de 22 tratados a la fecha, antes de los tratados exportábamos 1.200 millones de dólares en bienes y después de los tratados exportamos 600. Quiere decir que como país no hemos aprovechado la capacidad
de exportación que nos brindan los tratados, porque los tratados son una oportunidad de exportar, pero tenemos que también aprovecharla y poder crear oferta exportable que nos permita garantizar esa oportunidad que nos brindan los tratados. Mientras que, por el contrario, antes de los tratados, 22 tratados firmados, importábamos 3.000 millones de dólares. Después de los 22 tratados importamos 11.000 millones y casi 5.000 son productos alimenticios. Quiere decir que nosotros tenemos que virar esa situación y comenzar a exportar más, a producir más. Y las medidas que se han tomado hoy aquí claramente son un mensaje al sector agropecuario panameño. El señor presidente lo ha llamado una década perdida. Yo nunca había visto a los productores en las calles siendo apaleados con gases lacrimógenos y detenidos por defender sus derechos. Hoy aquí en Divisa, área donde se dieron muchas de esas luchas, hoy está llena de productores que han recuperado la esperanza, están recuperando la credibilidad en el gobierno, en las acciones de gobierno, a orientar toda la acción hacia aumentar la producción, defender la producción, llevar tecnología, recursos financieros, y todos los países europeos, Estados Unidos, han desarrollado su sector agropecuario con políticas de Estado que incentiven la producción. Estados Unidos, Europa gastan miles de millones de dólares incentivando su producción nacional y subsidiando a sus productores. Nosotros necesitamos una política de Estado que no la hemos tenido. Aquí el agricultor y el productor y el exportador está de sobresalto en sobresalto. Dentro del plan de gobierno, el señor presidente establece, y por eso se creó el Consejo de Gabinete hoy aquí, presidido por el señor presidente, como señala el vicepresidente, para dirigir un hombre que es productor, ganadero, que fue ministro de Desarrollo Agropecuario, que conoce los problemas del agro, para que nosotros pongamos una plataforma que potencialice nuestra capacidad productiva. Y aquí ha venido gente que nos dice: ustedes tienen agua, tienen recursos, ustedes tienen una posición geográfica privilegiada, ser un país exportador en muchos rubros. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr hacer. No es fácil, tenemos que llegar a la mente, tenemos que crear los relevos en el sector y que realmente la agricultura se sienta como algo rentable, productivo y que se pueda hacer riqueza, no hoy como se ve que es miseria y hambre. Entonces, en eso estamos aquí y hoy se manda un claro mensaje de que el sector agropecuario va a ser fuente de progreso y productividad y riqueza en este país. Muchas gracias, ministro. Le cedemos la palabra al colega de Next TV, Canal 21, Einar Valdés. Perdón, hubo una pregunta que faltó, que fue el tema de el tratado que se está negociando con China. Yo quiero dejar claro, antes que darle la palabra al ministro de Comercio e Industrias, de que el propósito, la ruta, la dirección de este buen gobierno es defender los intereses nacionales. Todo lo que se haga a través, en este quinquenio, a través de este gobierno que recién se instala, es en búsqueda de la defensa de los intereses nacionales, es en búsqueda de transparencia y es en búsqueda de mayores oportunidades a nuestra gente. En ese sentido, le paso la palabra al ministro, que le corresponderá la tarea de ver los tratados, las negociaciones de los tratados. Para la periodista que realizó la pregunta, nosotros estamos revisando todo lo que hasta ahora en las distintas rondas de negociación se ha adelantado en el Tratado de Libre Comercio con China. Y como dice el vicepresidente, todo que se haga es en interés nacional, protegiendo sobre todo nuestro sector productivo. El Tratado de Libre Comercio con China, nosotros lo entendemos como una pieza que puede ser fundamental para utilizar todo el resto de nuestros tratados, y de hecho paralelamente estamos creando la unidad de inteligencia comercial que nos va a brindar esa información de mercado que nos ayude a nosotros, a nuestro sector productivo e industrial,
a aprovechar de una vez y por todas la red de tratados internacionales que tenemos. Ahora sí, cedemos la palabra al colega Einar Valdés de Next TV. Buenas tardes, vicepresidente, ministros y a los colegas de los medios de comunicación. Durante la pasada administración, el presidente o el expresidente Varela suscribió 28 acuerdos con asociaciones de productores. De estos 28 acuerdos, los propios productores indican que solamente se cumplió uno, faltan 27 por cumplir. ¿Las nuevas autoridades van a cumplir estos acuerdos o van a revisarlos o será borrón y cuenta nueva y suscribirán nuevos acuerdos con los productores que están esperando estas respuestas? Bueno, ya se está dando cumplimiento, yo no diría cumplimiento porque nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, hemos conversado con los productores, apenas el presidente Cortizo y el vicepresidente me anunciaron mi designación como ministro de Desarrollo Agropecuario, sin ocupar el cargo, inicié un periplo por todo el país conversando con los productores del sector agropecuario panameño, desde Tierras Altas, Chiriquí, hasta Palma Aceitera, provincias centrales, arroz, caña de azúcar, etcétera, y el área de Darién también, en el área de plátanos y ñame, etcétera. Lo importante es que el sector agropecuario panameño no tenía confianza en su gobierno. Y nosotros lo decimos porque como ministro venimos del sector agropecuario por más de 30 años y sentimos que se le da prioridad a lo extranjero. Aquí es mucho más fácil importar, traer cosas que producir. Permisos para producir, para exportar, es más difícil. Y verdaderamente sentimos muchas veces que el gobierno es un obstáculo para el productor nacional y para incentivar el espíritu emprendedor. Y en el sector agrícola hay una situación muy seria y muy difícil. Tenemos la inclemencia del tiempo, un productor que siembra está esperanzado que llueva, que no le caiga la plaga, que no se le muera el ternero, que la vaca no le dé hematitis, que la puerca los puerquitos no se mueran. O sea, es un sector con grandes riesgos y dificultades y verdaderamente se sentían desprotegidos, huérfanos, ayunos de todo apoyo del gobierno en muchas de esas áreas. Nosotros hemos recuperado, el presidente Nito Cortizo es productor y se ve como productor y estamos tomando acciones concretas. Hoy la mayoría de los que asistieron de los gremios eran los gremios que estaban en la calle protestando, estaban hoy aquí en Divisa confiados en que tienen un nuevo gobierno que va a apoyar a los productores. Y de muchas de las decisiones que hoy se han tomado están en los reclamos que ellos hicieron y que nosotros sin firmar ningún acuerdo ni tener ninguna obligación de resolverlo, porque son necesarios para recuperar la credibilidad del sector. Hoy el primer gabinete, ustedes vieron, fue del sector agropecuario. Y así lo han visto ellos y vamos a seguir tomando medidas para acelerar. El FESI se les arrebató el fondo creado para los agricultores. En pleno globalización y falta de recursos se hicieron leyes para quitarle la mitad de los recursos al sector agropecuario. Injusto, algo horriblemente mal. Y hoy aquí, a pesar de la finanza del Estado, se ha hecho un sacrificio y gracias al ministro del MES de establecer los recursos para gradualmente recuperar un fondo que fue creado originalmente para el sector agropecuario. Igualmente las medidas que estamos tomando en cuanto a crear y aumentar con el Ministerio de Educación y acá la ministra de Desarrollo Social, la capacidad de alimentación, de acabar con los sectores de miseria, de hambre, de mala alimentación en el país, consumiendo productos netamente nacionales, leche nacional, uno de los sectores que ha sido más golpeado. Vamos a duplicar casi la capacidad de producir leche para alimentar a nuestra población escolar. Vamos a producir cremas de maíz, de productos para incentivar la producción nacional.
Ya ustedes vieron la ley de contratación, que los productos nacionales sean privilegiados hasta 7 millones de dólares para levantar la capacidad productiva de esos productores. Entonces, yo creo que hoy aquí se inicia nuevos días, nuevas esperanzas y vamos con transparencia, voluntad y pasión a trabajar por los productores de este país. Lo importante también, Einar, es que nosotros no vamos a pegar mentiras dulces. Preferimos verdades amargas. No vamos a prometer lo que no se pueda cumplir. Aquí para resolver algo no vamos a prometer suscribir acuerdos y papeles que aguantan todo para terminar incumpliendo. Lo que le hemos dicho es que vamos a estar en contacto permanente con ustedes. Y no necesariamente para comunicarle cosas buenas o cosas malas, para comunicarles la verdad. ¿Por qué? Porque la única manera para superar esta década perdida es unidos. Pero la única forma también de hacerlo unidos es que todos sepamos la verdad. Si hay algún problema, si hay alguna situación, la vamos a conversar, le vamos a decir lo que se puede hacer, en qué momento se puede hacer, vamos a ponerle fecha de cumpleaños y lo vamos a ejecutar. El presidente delega, verifica, asigna responsable y pone fecha de cumpleaños. El que no ejecuta o el que no hace lo que se comprometió a hacer no está alineado. Y créanme que los que estamos sentados en esta mesa y los otros ministros y el resto de las direcciones y de las autoridades están alineadas al propósito de defender los intereses del país, de ejecutar y de trabajar arduamente para enrumbar este gran país. Muchas gracias, ministro. Le cedemos la palabra a Mario Lara, de Metro Libre. Buenas tardes, vicepresidente y ministros. Mi pregunta va relacionada al tema de la reactivación económica y es ¿a dónde se va a buscar ese dinero para mover la economía? Si de inversiones extranjeras o en el país ustedes creen que hay suficiente dinero como para volver a dinamizar la economía. Antes de darle la palabra al ministro de Economía y Finanzas, y también me gustaría que el ministro consejero, después que interviniera, el ministro más aplaudido ayer, antes de ayer, cuando lo designaron en la presidencia, y nos llenó mucho de orgullo que don Héctor Alexander, el doctor Alexander, haya aceptado este reto. Estoy seguro que lo va a hacer a pesar de lo que viene y que de parte nuestra tiene todo el apoyo. Ministro, yo nada más quiero acotar que precisamente hoy, antes de venir para acá, me mandaron un mensaje para decirme que lo que se hizo en el último quinquenio fue ahuyentar el dinero por la inestabilidad jurídica de los propios panameños al extranjero. O sea, el gran reto nuestro es devolver la confianza. Devolver la confianza a través de un órgano judicial que cumpla la ley, un ministerio público que haga su trabajo, una contraloría que haga su trabajo. Y yo estoy seguro que también aquí hay capitales buenos que en este momento estarán haciendo inversiones en otro lado que debemos incentivar a que la hagan aquí en Panamá. Pero sin duda hay un gran plan. Voy a dejarlo a ellos, a los ministros que hablen. Hay un gran plan para revitalizar la economía. Ministro. Una coincidencia, ¿no? Que esta mañana casualmente, ¿no? El que está haciendo la pregunta me hizo una serie de preguntas sobre estos temas. Bueno, el vicepresidente acaba de decir un ingrediente que es bien importante, que se llama confianza, ¿no? Un país en que impera la confianza, y confianza también que tienen muchos que están afuera, implica que de por sí va a haber muchas más inversiones, va a haber mucho más gasto, va a haber mucha más motivación incluso para consumir más. Así que el efecto de la confianza se transforma también en un ingrediente de la reactivación económica.
¿no? Y al revés, oiga, cuando hay desconfianza y desmotivación, es todo lo contrario. Así que nosotros estamos ahora mismo casualmente en ese ambiente de mucha más confianza y eso por sí se vuelve como un elemento importante para promover la dinámica económica, ¿no? Ustedes saben por las declaraciones mías, lo que la escucharon, ¿no? Que en este momento pues estamos haciendo todo un tema del diagnóstico de las finanzas públicas. Y un ingrediente importante dentro del diagnóstico que estamos haciendo nosotros, que una promesa del presidente, tiene que ver con las obligaciones por pagar. Así que en este momento hemos iniciado nosotros todo un esfuerzo con grupos de tarea con la colaboración de la Contraloría General de la República, básicamente para hacer un inventario de todas las obligaciones por pagar que tiene el sector público y además de eso, la antigüedad que tiene la misma. Porque hay algunas algunas cuentas por pagar, obligaciones por pagar que tienen bastante tiempo que no se han pagado. En ese inventario voy a realzar cosas que realmente no aparecen bien registradas como obligaciones por pagar, ¿no? Que van mucho más allá a veces que las cuentas por pagar que no incluyen todas esas obligaciones. Fíjense, un ejemplo sencillo es el tema que tiene que ver con lo que le demos a los agricultores por los subsidios, básicamente. Lo que por supuesto se le va a estar haciendo frente muy pronto. Pero lo otro también igual, ¿ves? Hay unos certificados que se le dan al sector industrial que también son parte de las obligaciones, pero no aparecen contabilizados como cuenta por pagar. Así también tenemos otras obligaciones con el sector bancario, ¿no? Y la cuenta pudiera seguir. Dentro de la estrategia de poner en orden las finanzas públicas y también de la dinamización de la economía o la reactivación de la economía está todo el tema que tiene que ver con las cuentas por pagar. Así que nosotros le vamos a estar haciendo frente a las cuentas por pagar de una forma programada y sabemos que eso también va a ayudar a dinamizar la economía. Y eso incluye, por supuesto, lo que se le debe al sector agropecuario hace un buen rato y lo que se le debe a otros sectores, ¿no?, de la economía panameña. Así que eso yo diría que son una de las cosas que sobresalen el tema que tiene que ver con la reactivación de la actividad económica. Yo creo que más adelante estaremos hablando de otras cosas que también van a venir, pero dentro del tema de la reactivación económica también tiene que ver uno de los proyectos de ley, ¿no?, que se tocó el día de hoy, que es la alianza pública-privada, que está teniendo los borradores que se han estado desarrollando y discutiendo una gran aceptación por parte del sector privado. La idea de la alianza pública-privada es que son inversiones que se va a hacer por parte del sector privado que van a complementar el esfuerzo público. Así que con esa parte de la complementariedad de las inversiones privadas por medio de estas alianzas, nosotros podemos estar movilizando muchos más recursos en inversiones que son deseables para el sector público con el apoyo de inversiones que van a venir directamente del sector privado. Así que esa parte va a ser bien importante. La otra también que se presentó, que es parte de un elemento que es bien importante también para el sector privado nacional y local, fue el que tiene que ver con la ley de contrataciones públicas. En el fondo lo que persigue la ley, algunas cosas ya se han dicho aquí, es generar mucha más competencia en una forma en que las reglas de juego van a estar claras y que no va a existir, como antes, lo que nosotros llamamos, por lo menos lo que yo he llamado la administración de los resultados, ¿no? ¿En qué consiste la administración de los resultados? Bueno, primero es un elemento desmotivador, ¿no?, de muchas empresas que no se presentan, como incluso algunas de afuera que nos han dicho por qué no se presentaban en Panamá. La administración de resultados significa que se agarra y se articulan, por ejemplo, términos de referencia que pareciera que van teledirigidas, ¿no?, a una empresa en particular. Y lo mismo también, los mismos procesos que tienen que ver con las contrataciones públicas a veces también podían estar sesgadas hacia una empresa en particular. Eso nosotros le llamamos administrar los resultados. Con la ley de contrataciones públicas va a haber mucha más competencia, vamos a estar obteniendo muchos mejores resultados de las licitaciones que nosotros estaremos haciendo. Así que con los mismos niveles de recursos nosotros vamos a poder impactar muchísimo más la economía panameña, ¿ves? Porque vamos a conseguir mucho más ventajas y mejores resultados de todas esas licitaciones que nosotros vamos a estar haciendo. Así que yo resaltaría que son algunas de las cosas, pero yo diría una que vale la pena decir ahora, ¿no? Se ha hablado de los intereses preferenciales, pero no hemos hablado
oiga, ¿de qué montos encierra estos intereses preferenciales de lo que hemos estado hablando? Bueno, este año en el presupuesto estamos hablando de alrededor de 260 millones de dólares. La mitad de eso era que va para el sector agropecuario. Con la política, ¿no?, que tiene que ver con la modificación de la ley actual, ¿no?, que como bien dijo el ministro de Desarrollo Agropecuario, es una ley que originalmente surgió para el sector agropecuario y que en el camino muchos de los recursos entonces que debían ir al sector agropecuario terminaron yendo a otros sectores, básicamente. Bien, con esta ley van a haber 130 millones de dólares más que van a ir al sector agropecuario, ¿no?, en los próximos 2 o 3 años. Así que yo diría que ese también es parte de lo que nosotros podemos hablar de la reactivación económica. Nosotros esperamos que con este resultado de la ley de intereses preferenciales y también los pagos que le vamos a estar haciendo al sector agropecuario, también ayudamos a crear mejores condiciones financieras y mejores estímulos al sector agropecuario. Y también, por ende, creemos que vamos a poder contar con, en un futuro muy cercano, con una mayor producción agropecuaria. Yo creo que el doctor Alexander, el ministro Alexander, cubrió todos los puntos. Realmente el presidente está comprometido con la reactivación económica, el presidente está comprometido con el agro. Uno ve, por ejemplo, al punto de que se generó una posición nueva para poder ver el tema de la inversión privada, porque realmente durante todos esos años de campaña constantemente se escuchaba que el sector privado quiere trabajar y nada más decía, pero déjenme trabajar. Entonces, cuando uno verificaba todo, al final del día todo el mundo en diferentes sectores tenía el mismo cuento, que es que la burocracia no se aguantaba, el gobierno parecía que hacía todo para que la empresa privada no pudiera producir. Y eso, a su vez, también genera problemas de liquidez en la empresa privada y esa burocracia, al generarle problemas de liquidez del dinero que fluye en la empresa privada, también se fue llevando un poco al sector público. Entonces, así como él designó a alguien para ver el tema de la inversión privada y poder facilitarla, así también, adicional al ministro de Desarrollo Agropecuario, también designó a un ministro consejero para temas agropecuarios. Es decir, aquí hay que empujar todos, todo el mundo tiene que estar alineado con esto y la reactivación económica realmente es la forma, es lo más importante en este momento a corto plazo para poder entonces hacer esos programas grandes. Siguiendo el tema, aquí todo se trata de poder generar empleos, de poder generar inversión local, inversión extranjera, que eso a su vez le da la vuelta a la economía y esas transacciones también terminan siendo ingresos en el sector público. Para poder una mala analogía, si todo estuviera completamente parado, no se generaran esas transacciones que son 7%, que son cada vez que uno compra algo y por ende en el sector público no se pudiera tener ingreso. Entonces nosotros tenemos que trabajar la empresa privada de la mano del gobierno y parte de lo que ha pasado en los últimos 10 años es que no se ha trabajado en conjunto. El presidente tenía 3 días de haber sido electo y fue a la Cámara de Comercio, no ha parado de ir y de estar en una comunicación, un diálogo constante con la empresa privada. Y eso es lo que nos ha instruido a poder entender que son los sectores productivos, como los que estamos aquí presentes, con todas estas 500.000 personas que estuvieran aquí hoy, son los que saben dónde es que están las trabas, son los que saben dónde es que están las políticas y los incentivos que se pueden hacer para poder echar para adelante la economía. Para nombrar algunos, el presidente en su discurso del 1 de julio habló de que Proinvex, llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, fortalecerlo y para poder utilizar el costo hundido, o sea, el costo ya pagado de estas oficinas que tenemos a nivel internacional, que son nuestros embajadores y nuestros cónsules. Eso ya está ahí. Hay que apoyarlos, darles el entrenamiento, darles las herramientas para que nos ayuden a poder exportar más.
para que nos ayuden a atraer más inversión y para que nos ayuden también a mejorar el nombre de Panamá en el exterior. Adicionalmente habló del Banco de Oportunidades. El Banco de Oportunidades es vital, es importante, especialmente para estos jóvenes y mujeres que tienen ganas de trabajar y que esto es una forma de poder facilitar la inversión en las pymes, en las compañías más pequeñas. También habló del plan Manos a la Obra. Todo esto en los primeros 100 días. Poder poner lo que el ministro de Obras Públicas dijo claro en antes, de que a nivel regional poner el dinero a andar. No todo tienen que ser macroobras, también poner el dinero en este programa de rehabilitación y mantenimiento de carreteras. Habló también del sector inmobiliario, para las propiedades que están en inventario, dar una exoneración del impuesto de transferencia, de manera que podamos mover ese inventario y que esos inversionistas puedan meterse en otros proyectos. Eso también va de la mano, un proyecto muy bonito para los jóvenes, es un proyecto que el sector productivo, el sector privado ha estado impulsando, la Cámara de Comercio, la CAPAC, la Asociación Bancaria, que es el leasing inmobiliario, que va de la mano de las realidades que los jóvenes buscan, con esa flexibilidad que se busca, y también para nuevas construcciones, porque nuevas construcciones son nuevos empleos que nuevamente a su vez generan nuevas transacciones que se transforman en ingresos para el sector público, para esas nuevas viviendas, tener tramos en diferentes rubros de interés preferencial, de manera de que podamos reactivar la construcción que ha decaído a la mitad en los últimos años y que es inaguantable. En resumen, trabajando de la mano en esta serie de proyectos de ley, de decretos, de programas, en conjunto, la empresa privada con el gobierno, vamos a echar esto para adelante. Gracias. Lo otro importante, el otro mensaje importante que queremos dejar con relación a la reactivación económica es que nosotros apostamos por el sector agropecuario. El sector agropecuario no es una carga para el gobierno. El sector agropecuario debe convertirse en un generador de empleo. El gobierno lo que debe hacer es incentivar la productividad a través de la agrotecnología y encontrar los mercados para que los productores puedan vender sus productos y les sea rentable. Que cuando un hijo de ustedes termina de graduarse en la universidad les dice a los productores muchas veces: papá, yo para allá no regreso porque sembrar arroz no da. Entonces lo que queremos es que ese muchacho regrese a sembrar arroz porque es productivo. El Instituto de Mercado Agropecuario, o el nuevo director, se va a encargar de mercadear los productos del sector agropecuario para que se puedan vender, para que puedan producir más, para que su cosecha no se pierda. De esa manera revitalizamos la economía, generamos empleo y atendemos a ese más de el 30% que depende del sector productivo de nuestro país. Con orgullo les decimos que en la presidencia vamos a consumir lo nacional. El presidente va a brindar naranjas, yuca, cebolla nacional, y eso no está prohibido en ningún tratado. Eso no está prohibido. La leche que le echamos al café va a ser leche 100% natural, 100% nacional, no va a ser leche importada. Para finalizar, le cedemos la palabra a la colega Elida Moreno de la agencia Reuters. Nos informan que se retiró y de esta manera entonces agradecemos a los medios de comunicación la presencia en esta conferencia de prensa. Ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la cobertura. Hasta luego.